Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a esta clase del catecismo. Estamos por estudiar la pregunta número 26 y la pregunta número 27, pero antes de eso vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias en este día, porque tú eres bueno, Señor, porque podemos ver tus maravillas, Señor, alrededor de nuestra vida, porque podemos, Señor, sentir tu misericordia, porque podemos, Señor, palpar tu providencia, Dios. Gracias te damos, Señor, porque a pesar de todo lo que nosotros hacemos, decimos, Señor, tú te mantienes fiel en tu amor, Dios, y nos cubres con él. Pedimos que en esta hora, Señor, lo que vamos a estudiar de tu palabra sea, Señor, una bendición para nuestras vidas. Sea, Señor, un cambio de pensamiento, de acción, Señor, y que sea, Señor, una convicción práctica. En el nombre de Jesús te damos gracias por esta clase que vamos a llevar a cabo y te damos gracias, Señor, por todo lo bueno que tú eres con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como les decía, estamos en la pregunta número 26. La pregunta número 26 dice: ¿qué más redime Cristo con su muerte? Ya vimos en las preguntas pasadas nuestro Redentor, la redención que nos da, y ahora esta secuencia de preguntas nos lleva hacia esta nueva pregunta. ¿Qué más redime Cristo con su muerte? Bueno, como en las clases anteriores, usted pone stop al video y contesta según su criterio, según su opinión personal, que daría respuesta a esta pregunta. Y entonces continuamos con la respuesta del catecismo, que dice: la muerte de Cristo es el comienzo de la redención y la renovación de cada parte de la creación caída, a medida que Él dirige poderosamente todas las cosas para su propia gloria y para el bien de la creación. Y leemos Colosenses 1, 19 y 20. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, en Cristo, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, por medio de Cristo, tanto de las que están en la tierra como de las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz, la sangre de Cristo. Bueno, como les decía, ya hemos visto y aprendido sobre Cristo nuestro Redentor. Ya hemos visto y aprendido de cómo su sacrificio en la cruz nos rescata y nos da nueva vida. Vamos a leer Tito 2:14. Tito 2:14 nos dice así: Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda la maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Ese es Tito 2:14, y después leemos 1 Corintios 6:20. 1 Corintios 6:20 dice así: fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Fuimos comprados por un precio, la sangre de Cristo. Entonces, nosotros hemos sido redimidos, nosotros hemos sido rescatados, pero ¿qué más redime? ¿Qué más rescata Cristo con su muerte? No solo la humanidad ha sufrido las consecuencias y el desastre que el pecado causan, también la naturaleza ha sufrido esos estragos. De hecho, hoy más que nunca podemos verlo. El alejamiento de nosotros o de la humanidad, el alejamiento que tenemos hacia Dios, está trayendo consecuencias. Está trayendo consecuencias a nuestro alrededor y en la naturaleza. ¿Cómo podemos tener evidencia de esto? Los sistemas sociales en los que se supone que nosotros debemos confiar son corruptos. Son sistemas sociales injustos. El declive moral es visible en todos lados. La violencia y la muerte son el pan de cada día. Lo podemos ver por todas partes. Los desastres naturales
son imparables. Todo esto pasa a nuestro alrededor. Entonces, ¿por qué pasa todo esto? Si Cristo redime todo, ¿qué estamos viendo ahora? Para eso vamos a tener que volver al principio. Vamos a leer Génesis 1:31 y el 2:1 para poder entender qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Génesis 1:31. Y ahí mismo se va a pasar al capítulo 2 y vamos a leer el versículo 1. Génesis 1:31 dice así: Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el sexto día. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Bueno, ese es el principio. Ahí comenzó todo, cuando Dios nos creó. Dice que todo era bueno. ¿Y qué pasó entonces? Ahora vamos a leer Génesis 2:15. Y Génesis 2:15 dice así: Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Dios creó al hombre, Dios creó la naturaleza, todo era bueno, le dio un lugar al hombre para estar y le dio un mandato para cumplir. Hasta ahí sabemos y entendemos las cosas, pero sigamos adelante. ¿Qué fue lo que hizo el hombre? Este relato lo podemos encontrar en Génesis 3, del 1 al 15, que ustedes ya previamente han leído. Entonces vamos a leer cuáles fueron las consecuencias de las acciones del hombre. Génesis 3, 14 y 15. Leemos Génesis 3 y vamos a leer primeramente 14 y 15. Es una lectura en secuencia, pero a la misma vez es una lectura específica para tres cosas y vamos a verlo más adelante. Génesis 3, 14 y 15. Dice así Génesis 3, 14 y 15. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará en la cabeza, pero tú la morderás en el talón. Y ahora leemos Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Génesis 3, 17 al 19. Al hombre dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Es una lectura junta que vamos a ver en tres partes. Las consecuencias de las acciones del hombre, la mujer y la serpiente. ¿Qué fue lo que Dios le dijo
a la serpiente: maldita serás y te arrastrarás. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a la mujer? Multiplicaré tus dolores en el parto. ¿Qué fue lo que Dios le dijo al hombre? Por cuanto le hiciste caso a tu mujer, comiste del árbol que te prohibí comer. Y lo primero que Dios le dice cuando está dándole las consecuencias de su acción al hombre, no le dice al hombre, maldito eres. Le dice, maldita será la tierra por tu culpa. Hasta este momento estamos pagando esas consecuencias. Entonces Cristo ha venido a redimir, pero no solo redime al hombre, no solo redime a la mujer. Cristo redime y reconcilia con Dios, como vimos en Colosenses, todas las cosas. Por medio de Él, reconciliar todas las cosas, tanto de las que están en la tierra como de las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. ¿Por qué podemos ver aún las consecuencias del pecado muy visibles, muy tangibles y muy reales a nuestro alrededor? Porque gran parte de la humanidad aún está dándole la espalda a Dios. Porque gran parte de la humanidad aún vive en oposición y en rechazo a Dios y a su voluntad. Gran parte de la humanidad está rechazando el sacrificio de Cristo en la cruz y viviendo bajo el yugo y la esclavitud del pecado. Y lo que vemos a nuestro alrededor son las consecuencias. Cristo nos restaura por medio de su sacrificio. Cristo viene a entregarse por nosotros, y ya lo hemos visto en otras clases. Nos da una nueva vida. Entonces, a quienes Cristo nos ha dado una nueva vida, eso debe motivar nuestro presente y cambiar nuestro entorno. Segunda de Corintios 5:17 es un verso muy conocido por la mayoría de los evangélicos. De hecho, lo sabemos de memoria. Segunda de Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Si alguno está en Cristo, ¿quién está en Cristo? Tú, yo, los que hemos sido redimidos por su sangre, los que hemos aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz, los que hemos reconocido que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino para dar perdón de pecados. Somos los que estamos gozando de una nueva vida en Cristo. Entonces, esto debe motivar nuestro presente para ser nosotros agentes de cambio, para ser nosotros ese instrumento de transformación en este mundo tan caótico. Siendo nosotros nuevas criaturas, nuestro entorno debe gozar de ese cambio. Nuestro entorno debe ver los cambios que nosotros hemos sufrido en Cristo. La renovación que nosotros hemos tenido en Cristo debe verla nuestro entorno. ¿Qué nos da el que Cristo nos dé una nueva vida? Nos da nuevos valores. Ahora pensamos diferente. Nos da nuevas pautas de comportamiento. Ahora accionamos diferente. Nos da compromiso. ¿Cómo vamos a cuidar nuestro entorno si no estamos comprometidos con lo que Dios ha creado? Es verdad, no somos dueños de la creación, ni tampoco la sustentamos.
ni tampoco podemos salvarla, pero sí somos administradores de ella. Sí somos quienes podemos tener cuidado del lugar donde Dios nos ha puesto. Nuestra actitud también cambia cuando somos redimidos por Cristo. Y esto es un proceso continuo, constante, que no va a terminar hasta el momento que estemos en la presencia de Dios. Entonces nosotros somos nuevas criaturas y esa nueva creación se debe ver a nuestro alrededor. ¿Qué más redime Cristo con su sangre? Nos redime a nosotros y redime todo el entorno, cuando nosotros nos convertimos también en instrumentos de ese cambio. ¿Qué más redime Cristo con su muerte? ¿O por qué que Cristo redima con su muerte en la cruz todo lo que está en la tierra y en el cielo? Esto debe afectarnos a nosotros. ¿En qué manera? Ya les dije una, motiva nuestro presente y cambia nuestro entorno. Pero también nos da esperanza para el futuro. El entender que Cristo está reconciliando todas las cosas en la tierra y en el cielo y está llevándonos de regreso al Creador, de regreso al Padre, eso nos da esperanza para el futuro. Tenemos una esperanza de una vida eterna con Cristo. La vida aquí en la tierra ya para nosotros es diferente. Pero la vida cuando dejemos este cuerpo también será diferente. Vamos a leer Apocalipsis 21 del 3 al 5. Después ustedes pueden leer los versículos anteriores a ese, pero ahorita solo quiero leer del 3 al 5. Cuando Cristo redime todo a nuestro alrededor, eso nos da esperanza para el futuro. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y serán su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Cristo está en el trono. Él hace nuevas todas las cosas. No solo a nosotros, sino que también nuestro entorno. Él sustenta su creación. Él mantiene cuidado de lo que Él ha creado. Él nos lo dio para nuestro beneficio, para que nosotros lo administremos. Entonces, ¿qué más redime Cristo con su muerte? Con el pecado del hombre, no solo la humanidad pagó las consecuencias. Recordemos lo que leímos en Génesis. Cuando Dios habló con el hombre, le dijo: maldita será la tierra por tu causa. Pero en su muerte, Cristo deshace esa maldición y entonces redime todas las cosas y las pone en paz con Dios. Colosenses 1:20, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. ¿Que vamos a seguir viendo consecuencias del pecado? ¿Que vamos a seguir viendo cosas que nos van a hacer decir: ¿qué ha pasado? Sí, vamos a seguir viendo cosas. Vamos a seguir viendo sistemas sociales corruptos, injustos. Vamos a seguir viendo declive moral. Vamos a seguir viendo violencia y muerte. Vamos a seguir viendo desastres naturales. Pero Dios está sustentándolo todo. Y la nueva vida que Él nos ha dado a nosotros, sus hijos, debe ser reflejada ahí donde está la necesidad, ahí donde hay sistemas sociales injustos. Ahí es donde debe entrar la justicia que Dios ha implantado en nosotros. Ahí donde el declive moral está tomando parte, ahí es
donde lo que Dios nos ha puesto bueno a nosotros, donde debe tomar parte, donde la violencia y la muerte están tomando acción, es donde la paz de Cristo debe entrar, por medio de nosotros, que somos nuevas criaturas. Cristo nos redime con su muerte, Cristo restaura con su muerte todas las cosas, las reconcilia consigo, con el Padre, y las hace nuevas. Tenemos aquí una nueva vida en Cristo, tenemos la esperanza de una vida eterna con Él, y todo esto es posible porque Él con su muerte ha hecho una redención completa. De vivir conscientes de eso, cambia nuestro entorno. Pregunta número 26. ¿Qué más redime Cristo con su muerte? La muerte de Cristo es el comienzo de la redención y la renovación de cada parte de la creación caída. A medida que Él dirige poderosamente todas las cosas para su propia gloria y para el bien de la creación. Cristo está trabajando, redimiendo a muchos más. Y los que ya somos redimidos, mostremos esa vida nueva en Cristo. Dios les bendiga, hermanos. Hermano, Dios les bendiga. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a continuar con la pregunta número 27. Quisiera hacer una pequeña oración dando gracias a Dios por este tiempo. Amén. Padre, en esta hora damos gracias por tu bendición. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo de poder escudriñarla. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, nos guíe, Señor, y nos dé de su entendimiento para así poder saber lo que tienes preparado para nosotros. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos. En esta hora, Señor, te lo pedimos. Amén. Qué gusto, hermanos. Creo que hay bendición en nuestras vidas. Continuamos con la pregunta número 27. Y esta pregunta es la siguiente. Dice así: ¿todos seremos salvos por medio de Cristo, así como nos perdimos por medio de Adán? Una vez más la pregunta, para que usted piense, y al terminar la pregunta le puede poner en pausa y usted puede contestar o puede apuntar en un papel lo que usted piensa, ¿ok? Y dice: todos seremos salvos por medio de Cristo, así como nos perdimos por medio de Adán. Puede poner en stop el video y puede contestar. Ya que lo haya hecho, yo quisiera que leyéramos, antes de leer la respuesta que nos da el libro, quisiera que leyéramos Romanos capítulo 5, versículo 17 al 19. Y dice así: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Después de que usted haya contestado la pregunta, quisiera leer lo que dice la respuesta. Pero creo que en este tiempo que hemos estado hablando acerca de la redención del hombre, que es un tema muy importante que todo cristiano debe de saber, a través de la Biblia podemos ver que la redención del hombre es el cumplimiento en obediencia que Jesucristo hizo y poniéndose en nuestro lugar para poder cubrir, para hacer, para pagar algo que nosotros humanamente no podíamos hacer.
La pregunta que leímos, la pregunta número 27, tal vez al momento de escucharla, nos hace contestar cómo es nuestro pensamiento natural, cómo es nuestro pensamiento humano. Yo no sé cuál ha sido su respuesta. Tal vez su respuesta pudo haber sido sí. En Cristo todos pueden ser salvos, todos serán salvos. ¿Por qué? Porque vino y murió por todo el mundo. O tal vez su respuesta pudo haber sido sí, porque Dios es amor y a todos nos salvará y a todos nos libertará por su amor. O tal vez Dios es amor y es muy bueno, que no dejará que nadie sufra eternamente. Ese es nuestro pensamiento, ese es nuestro deseo natural. Pero ¿qué es lo que la Biblia, qué es lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Qué es lo que mismo Dios dice? ¿Qué es lo que mismo Jesucristo dice? Mire la respuesta que nos da el libro primeramente. La respuesta a la pregunta, ¿todos seremos salvos por medio de Cristo así como nos perdimos por medio de Adán? La respuesta, aunque le parezca increíble, es no. Solo los elegidos por Dios y unidos a Cristo mediante la fe. Sin embargo, Dios en su misericordia muestra su gracia común, aún a los que no son elegidos, al refrenar los efectos del pecado y permitir obras de cultura para el bienestar de la humanidad. Es un poquito duro y difícil, y tal vez va a decir, hermano, pero pues ¿cómo está eso? Pero mira lo que la Biblia de Dios, la palabra de Dios nos dice. Y es necesario que pongamos atención, es necesario que escudriñemos y abramos nuestro corazón a lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Dice la Biblia que no todos serán salvos. Acabamos de leer que el pecado entró por un hombre y ese fue Adán desde el principio. Y por la salvación o el perdón del pecado sería por otro hombre que sería sin mancha, sin pecado, y ese es Jesucristo. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice cuando dice que no todos van a ser salvos? Mire lo que dice Juan capítulo 1 versículo 12. Quiero que usted ponga atención y si usted tiene preguntas las apunte, y el día que estemos en reunión a través del medio del Facebook o del medio que nos comunicamos, haga esas preguntas, ¿ok? Juan capítulo 1 versículo 12. Mire lo que dice la palabra del Señor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tal vez a usted se le vino el pensamiento cuando dice todos seremos salvos. Usted dijo sí, todos somos hijos de Dios. Pero mire lo que la palabra de Dios nos dice. No todos son hijos de Dios. Hijos de Dios son considerados aquellos que le conocen, que han recibido. Es por eso que es indispensable. Es por eso que es de suma importancia el saber y hablar de la redención del hombre. Porque la redención del hombre no es nada de que, oh sí, porque tú eres bueno. No, eso es a través del sacrificio de Jesucristo. Y eso lo estuvieron viendo en la pregunta anterior juntamente con mi esposa. Dice, continúa diciendo el versículo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad, de carne, ni de varón, sino de Dios. La Biblia nos dice que aquellos que creen en Jesús, aquellos que le han recibido, aquellos que han aceptado el sacrificio de Jesucristo en la cruz y lo reciben por la fe. No es por las obras, no es por lo que yo he hecho, no es por lo que voy a hacer, sino por la fe, que es una gracia inmerecida que Dios mostró al mundo.
Por eso es que nosotros recibimos el perdón de pecados. Gálatas capítulo 4, versículo 7 dice así: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Por ningún otro medio, sino solamente por medio de Jesucristo. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Ese amor del Padre fue enviar a su Hijo Jesucristo para cubrir ese precio, esa paga que nosotros no podíamos. Es por eso que no todos serán salvos, sino solo aquellos que han sido escogidos y elegidos por Dios. Aquellos que creen en Jesucristo. Ahora, va a decir, hermano, pero ¿cómo y dónde está eso? Juan capítulo 15, versículo 16. Juan capítulo 15, versículo 16. Y dice así Juan, hablando Jesucristo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Se da cuenta? Solamente a quien Padre ha elegido, solamente a quien Él ha llamado. Romanos, que hemos estado leyendo durante este tiempo, hablando acerca de la redención, de la santificación. Hemos estado hablando y tratando mucho el libro de Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice así, 23, voy a leer hasta el 26. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso lo sabemos y lo hemos estado mirando. Conocemos nuestra naturaleza. La Biblia nos habla de nuestra naturaleza. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. No es en nada más, no es en nadie más, sino solamente en Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Hay otra versión que dice al que cree en Jesús. Justifica y es redención para aquel que cree en Jesús. No todos son salvos, solamente los que creen en Jesús. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Y dice así, y voy a estar leyendo así para abajo, hasta el versículo 30, 28 al 30. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Muchos conocemos ese versículo y decimos, oh amén, yo acepto eso. Pero eso no es para todos también. Fíjese lo que dice la Biblia versículos después. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó,
a estos también glorificó. ¿Qué es lo que hizo? Predestinó. No todos son salvos, sino solo aquellos a quien el Señor ha escogido. Predestinó. Efesios capítulo 1, versículo 1 al 4. Efesios capítulo 1, del versículo 1 al 4 voy a estar leyendo. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Todo es en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Nos ha predestinado. Él nos ha llamado. Isaías capítulo 55, versículo 1. Isaías 55, 1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Él nos llama. Dice: venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Él nos llama. Nos conoce por nuestro nombre. En el libro de Juan dice que las ovejas conocen la voz de su pastor. Él nos llama. No solamente eso, Él nos justifica. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, por la gracia que es dada en Dios, nos da un beneficio al ser justificados. Tenemos paz, paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa es la paz que tenemos solamente con Dios, a través de Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Dice así: y estos eras algunos. Versículos atrás nos está hablando de los injustos, a los fornicarios, los idólatras, los ávaros, los borrachos. Dice: y estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Él nos justifica, pero también nos glorifica. Y eso es solamente en Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, todos seremos salvos por medio de Cristo, así como nos perdimos por medio de Adán. No, solo aquellos a quien Dios ha escogido, solo aquellos a quien Dios ha llamado. Y hemos estado mirando a través de la palabra del Señor, a través de estos estudios, que nos ha justificado, nos ha dado redención, pero solo aquellos que creen en Jesús. Ahora, ¿cómo sabemos todo esto? Pues a través de las Escrituras, porque esa es la voz de Dios. No es el manual, no es solamente un manual, no es solamente una guía, es la palabra de Dios diciéndonos a nosotros qué es lo que Él pide y cómo es que Él quiere que estas cosas sucedan. A través de la palabra de Dios conocemos el término de revelación natural. Y esta es la revelación que todo el mundo tiene. Y la revelación natural es dada a través de la naturaleza, cosas que nos rodean. Y es ahí donde sabemos y entendemos que existe el Ser Supremo, el cual es Dios. Y esas cosas son reveladas a la humanidad.
Pero existe la revelación especial. Y la revelación especial es dada a aquellos que son llamados a la redención. Aquellos que son sus hijos, aquellos que escudriñamos la palabra de Dios. Y esa revelación nos habla y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. No es por obras. No hacemos obras para ser salvos. Obramos en una buena manera, manifestamos el amor de Dios porque ya somos salvos. Tenemos esa salvación, tenemos esa redención. Por eso manifestamos buenas obras. Entonces, no todos, sino solo aquellos que son escogidos, aquellos que son elegidos. ¿Sí? Y esto es solamente a través del sacrificio y de la sangre del Cordero. Eso es la redención. Y hemos estado hablando acerca de esto y es importante que nosotros lo creamos y lo sepamos. Entonces, recuerde, Él nos escogió y como nos escogió, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y también nos glorificó. Amén. Quisiera que si usted tiene alguna pregunta, escriba y el día que nos volvamos a conectar, poder platicar y escudriñar la palabra de Dios juntos. Amén. Mire lo que dice la oración al final de la lección. Soberano Salvador, solo hay salvación en ti, y tú salvas a todos aquellos que invocan tu nombre. No habríamos clamado a ti si no nos hubieras dado vida. No comprendemos completamente tu elección amorosa, pero confesamos que ni nosotros ni nadie más la merece. Amén. Dios le bendiga, hermano, y muchas gracias por este tiempo. Amén.